Hoy vamos a aprender cómo hacer el cambio de aparatos que utilizan 4 pilas o más e incluso aparatos que usan pilas de 9 voltios o hasta 12 voltios para poder utilizar el cubito y dejar de usar pilas desechables. Podrás ver que con un cargador USB como este puedes hacer funcionar prácticamente cualquier aparato que utilice baterías. Ya vimos qué es lo que pasa con los aparatos que utilizan 1, 2 y hasta 3 pilas. ¿Y qué pasa con los de 4? Bueno, pues podemos hacer la conexión sencilla que hicimos en el primer video, el video donde te muestro cómo cambiar el uso de 3 pilas por el cargador USB. Y bueno, este es solo un ejemplo, porque bueno, pues es el aparatito que yo tengo que usa 4 pilas. No te estoy diciendo que lo hagas ni nada, porque efectivamente pues a lo mejor pierdes aquí la portabilidad de este. En este caso, este multímetro utiliza 6 volts o 4 pilas y bueno, acuérdate que el cubito lo que te da son 5 volts y en este caso no afecta en realidad su desempeño. Es como si trajera las pilas, pues las baterías como al 50 o 60%. Entonces, para que veas, ya lo tengo conectado, ya está la conexión hecha y mira, está prendido, funcionando y no me marca que tenga batería baja o cualquier, no sé, disminución de energía. Entonces funciona perfectamente y esto es lo que tú puedes lograr si tienes un aparato de 4 baterías que utilice hasta 6 volts y puedes sustituirlo directamente con el cubito que te da los 5 volts. Pero, ¿qué pasaría si el aparatito sí necesita los 6 volts o más, como los aparatos que utilizan pilas de este tipo de 9 volts? Bueno, para eso nosotros necesitamos un amplificador. En inglés se conocen como Boost Converter o Step Up, porque bueno, lo que hacen es que amplifican o aumentan el voltaje. Y yo te recomiendo este que es lo consigues también en cualquier tienda electrónica como el MT3608. Te voy a dejar el link abajo para que lo veas. Y bueno, yo aquí tengo 2 ejemplos. Es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que puedes encontrarte estos módulos que ya traen incluso un puertecito USB para que lo conectes directamente. Vas a encontrarte también otros más pro, más nuevos con ya el Type-C, pero pues es prácticamente lo mismo. Y el que tú consigas para hacer este cambio está perfecto. Yo voy a utilizar este modulito que ya tiene el USB, ya soldé los cablecitos. Acuérdate, si todavía te falla un poquito hacer estas soldaduras, puedes revisar mi video anterior que te dejo en la descripción también para que le eches un ojito para hacer la soldadura. Entonces, ya también, como te comenté hace ratito, ya utilizamos o vamos a utilizar la conexión USB. ¿Vale? Ya está aquí conectada y mira, lo que te quiero mostrar es cómo funciona este MT3608, que es el modulito, porque este cuadrito azul que ves aquí es un potenciómetro multivuelta. ¿Y cómo funciona? Voy a utilizar mi multímetro que está bien chulo, que también ya te había mostrado en otro video anterior, y vamos a conectarlo piqui piqui con estas pincitas tan chulas. Ahí está. Ahí está. Prendemos el multímetro. Como ya está conectado, pues bueno, ahí tiene ya 9.23 volts. Y vas a necesitar un desarmador planito, chiquitito, como los de joyero. Y vamos a darle ahí, vueltecita, porque mira, checa ahora el multímetro. Espera, ahí está. ¿Ves? Se va ajustando. Entonces puedes ajustarlo hacia arriba o hacia abajo. Y con los 5 volts que te da el cubito USB, tú puedes tener con este modelo en específico hasta 24 volts de salida. Entonces, esto te sirve para aumentar, potenciar el voltaje que necesites de acuerdo al aparato que quieras convertir. Es importante mencionarte que, por ejemplo, si el aparato que vas a adaptar necesita 6 volts, mi recomendación es que pongas 6.3, si usa 9, que pongas 9.3. ¿Por qué te recomiendo estos 0.3 adicionales? Bueno, 0.3 volts adicionales,
porque de alguna manera la carga del aparatito siempre provoca una ligera caída que con esto extra que le estás poniendo no lo afecta y sí ayuda a compensar. Y el ejemplo que hoy te voy a dar es que voy a utilizar un detector de humo, que funciona también como alarma contra incendios al detectar el humo. Y este es un aparato que justo utiliza una batería de 9 volts. Entonces vamos a hacer este cambio. Ya regulado el voltaje a 9.3 volts desde aquí. Entonces ya ahora sí podemos hacer el ajuste y colocarlo tal cual como lo hicimos en el video anterior donde puse el regulador de voltaje. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Estate atento a mis siguientes videos porque te voy a enseñar cómo hacer la conversión a baterías recargables de litio. No te los pierdas. Yo voy a soldar los cables de entrada, aunque ya tengo el puerto USB, pero quiero mostrarte, quiero recordarte cómo se hace esto por si tú no consigues un módulo que tenga ya la entrada USB. Entonces recuerda, el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Este amplificador de voltaje te da hasta 2 amperes, lo cual está perfecto para cualquier aparato que use pilas. Ya que están los cables soldados, voy a colocar, voy a pegar este módulo pues para que no esté ahí nadando entre todo lo demás. Ahora sí, vamos a soldar los cablecitos de salida. Es importante decirte que estas pilas, los polos positivo y negativo se identifican así. El positivo es el que está más chiquito y el negativo es el que está como abierto o que da la sensación de que es más grande. Entonces, así aparece en los aparatitos que utilizan este tipo de pilas. Aquí está el positivo, acá está el negativo y si nos acordamos, el cable negro, como ya sabemos, es el negativo y el cable rojo es el positivo. Entonces vamos a hacer la soldadura. Y ahora sí, ya está listo el modulito que aumenta el voltaje, soldado, y entonces vamos a probarlo. Ok. Este detector de humo, la manera en la que lo vamos a probar es si emite sonido al presionar el botón de test. Otro ejemplo que te puedo dar sobre el uso o aparatitos que utilizan pilas de 9 voltios es una pistolita como esta, que si te fijas tiene este conector de pila de 9 voltios que te da la oportunidad de poder hacer esta adaptación. Comprando un adaptador de 9 voltios, lo conectas igual al módulo al lado de salida y entonces ya tienes tú la posibilidad de enchufarlo, por así decirlo, de esta manera y tienes la posibilidad de conectarlo al cubito USB o poder quitárselo y seguir utilizándolo con pilas. Entonces, dependiendo de la necesidad de que tenga tu aparato o lo que tú quieras convertir, tienes muchísimas posibilidades. Acuérdate que aquí yo solamente te doy diferentes ejemplos para poderlos utilizar y explicarte mejor. Yo te mostré todas las opciones que tienes para hacer esta conversión del uso de tus aparatos con pilas a utilizarlos con cubito USB. Y recuerda que si necesitas todavía mantener la portabilidad de esos aparatos que vas a convertir, siempre puedes utilizar una batería, una power bank que pues te funciona de igual manera. Se vienen las fechas decembrinas y puedes utilizarlos para adaptar todos los adornos y todas las cuestiones que se vienen en estas fechas tan bonitas. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, regálame un bonito like y si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte y conocer muchísimas más cosas de manera fácil y sencilla para que tú también lo puedas hacer? Yo soy Ann y este es mi canal Mecanican.